continuamos en estos días de ejercicios espirituales y le pedimos a nuestro Señor que con la acción del Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos encontrar un buen resultado de salvación y de vida y sobre todo la gracia inmerecida y fundamental de la conversión. Es la finalidad de todos los ejercicios espirituales llevarnos a la conversión. Yo quiero invitarles haciendo la invocación al Espíritu Santo, iniciando este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, una realidad que está más a la orden del día, podemos decir así, está muy evidente para todos nosotros y está muy palpable, es la realidad de la muerte. El tema de hoy se centra precisamente en la realidad de la muerte del hombre para esta vida. Recordamos indudablemente que no somos ciudadanos de este mundo, necesariamente vamos a enfrentar esta realidad. Vamos de paso, caminamos hacia la luz eterna. Para muchas personas, la muerte es una noticia trágica. Cuando les llega la noticia de que tienen una enfermedad que necesariamente terminará con la muerte y muy pronto, los médicos dicen, le quedan tantos meses de vida, etc. Claro, la vida solo Dios la da y la conserva hasta que Él quiere. Nadie puede poner un plazo a la hora de la muerte. Pero que es una realidad, es una realidad. Otras veces la muerte llega de una forma furtiva, o sea, inesperada, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos decía claramente cuando dijo, estén preparados porque no saben ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. La realidad es que la muerte es el momento del encuentro. Es un encuentro definitivo y eterno. Porque la muerte de este mundo que es pasajera, este mundo pasajero, esta muerte es simplemente una necesidad que el ser humano tiene de prolongarse hacia la eternidad. Y en los temas anteriores hablábamos de la importancia de la conversión y de la importancia también de volar a la vida eterna mediante una vida de santidad y de entrega. Analizamos primeramente la muerte en algunos signos. Empezamos con la muerte física. La muerte física se da en el momento en que el cuerpo humano deja ya de emitir, podríamos decir así, en los aparatos de la ciencia dice, dejó ya de respirar, su corazón se ha parado completamente, las máquinas que en los hospitales trabajan dejan de funcionar, se declara precisamente la muerte física, que es lo primero, el primer momento, la primera noticia que el ser humano recibe, los familiares sobre todo. La muerte física es un estado más de la vida del hombre. Este rompimiento natural se produce cuando el alma se separa del cuerpo y es el soplo de vida, que es el alma, que emprende su vuelo, su retorno a la casa del Padre, a la casa del Creador. Por eso suele decirse con toda verdad, sobre todo cuando se realiza la muerte de un justo, como la de los santos padres, el Papa, por ejemplo, cuando un santo padre ha muerto, dicen, ha partido a la casa del Padre. Es una partida, es un caminar hacia la eternidad. Esto lo dice en el Salmo 77, 78 y 39.
son salmos que hablan de la realidad de la muerte física. El aliento del Señor que le dio el alma llega a poseerlo eternamente al verse separado del cuerpo. En el momento en que el alma se separa del cuerpo, va al encuentro del Señor. Y como haya estado su vida, hasta hay una expresión que dice, según la vida es la muerte. Si su vida era Jesucristo, el Hijo de Dios, su muerte será una delicia. Ya lo veremos enseguida cuando hablemos los otros tipos de muerte que se suelen dar, cuáles son esos tipos o esas formas de morir que van unas para la dicha final, otra para la condenación eterna. Pero es Dios el que recibe al alma, se encuentra en el estado de gracia, entonces el alma como un imán vuela vertiginosamente a los brazos del Padre. Y es Dios quien lo recibe con un abrazo, como lo describe Jesucristo cuando habla del Hijo pródigo, que dice que lo vio venir, lo fue a encontrar, lo abrazó y lo cubrió de besos y le mandó poner sandalias en los pies, vestido nuevo, es el vestido de la gracia, y le hizo vivir un banquete. Podemos decir ahora que es la muerte del justo, cuando Dios hace para aquella alma un banquete que es el banquete eterno, y que entonces puede aquella alma sentirse atraída de tal manera que puede ya estar inquieto por llegar a la presencia de Dios. Y el Señor lo recibe con los brazos abiertos y le manda a celebrar un banquete y le dice, siervo fiel y prudente, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el momento del encuentro definitivo del ser humano. Entonces es cuando el hombre poseerá a Dios, libre ya de los lazos del cuerpo, la muerte física. Al poseer a Dios para siempre, allí inicia su cielo por toda la eternidad. Si se encuentra, desde luego, vuelvo a insistir, en gracia divina, en la amistad de Dios. Lo dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, que tú puedes leer en la Sagrada Escritura. El alma del hombre justo vivirá eternamente dichoso. Juan 3, 86. Juan 3, 86. El alma es como esa lámpara del cuerpo, como lo afirmó Jesús cuando dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 22 al 23. Jesús hace un relato que va describiendo lo que es el alma, el cuerpo, y dice que el alma es, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está en buen estado, o sea, si tu alma, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está en mal estado, todo tu cuerpo será tenebroso. Pues si tu luz interior es tinieblas, entonces cuánto más tenebroso será las tinieblas de aquella alma. Hablando nuestro Señor de esta forma, está expresando las diversas formas de cómo el cuerpo está, desde luego, iluminado en su interior por la gracia del alma o por la oscuridad del alma en pecado, que enseguida vamos a ver lo que es la muerte del hombre justo, o lo que es la muerte del hombre tibio, o lo que es la muerte del hombre de corazón empedernido, que se cierra la gracia de Dios, y esto será terrible y fatal para el ser humano, que desde luego Dios no lo quiere. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. La muerte para muchas personas es una pesadilla. Se asustan, se impresionan cuando escuchan hablar de que se acerca la muerte. Para las personas que no han tomado la conciencia en esta vida de vivir caminando en el amor de Dios. Y es terrible la desgracia para el hombre que vive en el pecado, porque la muerte no la quiere, no la desea. Es más, hay personas que Dios en su bondad y respetando la voluntad de las personas, están de tal manera su situación del cuerpo tan decadente que en algunas ocasiones hasta se ha dicho
¿cómo es posible? Los médicos mismos dicen que esta persona no muera si su cuerpo está tan deteriorado. Y lo que pasa es que el ser humano puede crear lazos de ataduras para esta tierra. De tal manera son las ataduras a las realidades terrenales, a las cosas del mundo, al dinero y a las cosas materiales, que el alma no puede salir de aquel cuerpo porque está atada por las ataduras del cuerpo, por las ataduras de la voluntad, de los bienes materiales. Yo he tenido algunas experiencias de personas que me han invitado para auxiliar a una persona ya muy grave, con enfermedades ya definitivamente de desenlace mortal, y que no mueren, y están en estado vegetal, ancianos de muchísimos años que están como vegetal y con un cáncer fulminante y no mueren, están viviendo, están respirando. Entonces, en alguna ocasión, nuestro Señor me hizo sentir en mi interior que debía orar para romper los lazos que ataban aquella alma al cuerpo y al mundo, y que una vez rotos los lazos de la carne a las realidades terrenales, que no le permitían cumplir con la voluntad divina de hacer salir su alma al encuentro de Dios, entonces aquella alma puede ser liberada. Entonces tuve la primera experiencia cuando sentí eso, al orar por una persona, que después, en cuanto salí de la casa de los familiares, me vienen a la hora a dar la noticia que ya había fallecido, cuando tenía varios años, que no podía morir. Después, invariablemente, me ha pasado que cuando voy a ver a una situación así, tan dolorosa, que la persona, estando en un estado ya de vegetal y que no hay razón médica para que pueda vivir, hago la oración de rompimiento de las ataduras del cuerpo a la vida terrenal, o las ataduras del alma a las realidades terrenales, porque el hombre respeta la voluntad del hombre. Entonces, al orar con la autoridad del sacerdote, rompiendo con esos lazos que lo atan, la persona, a pocos momentos después de que ha sido auxiliada, me vienen con la noticia a los familiares que ha fallecido, y eso me ha pasado en varias ocasiones. Esto significa cómo la muerte del cuerpo también muchas veces es pesada cuando la persona no acepta ese paso de esta vida a la eternidad. Nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 9. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Allá no entrarán los ladrones. Mateo 19, 20. Esta palabra de nuestro Señor nos deja ver precisamente que para poder tener una muerte realmente gozosa y dichosa, debemos desprender de nuestro corazón de los bienes terrenales para buscar y aspirar a los bienes eternos. La vida del hombre sobre la tierra es solo un suspiro. Dice la Sagrada Escritura en el libro de San Judas 1:12, dice que hay algo muy importante. Dice que es como el árbol de otoño que fenece, donde se cobijan las aves de rapiña. Es como una sombra que pasa. Es una vigilia nocturna, diría también Santa Teresa, cuando hablaba de la vida del hombre sobre la tierra, que decía: la vida del hombre sobre la tierra es como una mala noche en una posada. Terminará ciertamente nuestra vida y pasará como sombra fugaz. Hasta ahí llegamos, hermanos, a señalar lo que significa la muerte del cuerpo, la muerte física. Entramos a la belleza de la muerte del justo. De alguna forma hemos mencionado en las reflexiones anteriores cómo los santos anhelan profundamente estar pronto en la casa de Dios. Lo que decía Santa Teresa de Ávila, lo que decía Santa Teresita de Lisieux,
todos los grandes santos que hablaban precisamente de ese encuentro con el Dios de la vida, con un anhelo profundo de su alma. Ese es el anhelo del alma del hombre justo. El hombre justo que vive con Dios, como le ha acompañado una permanente amistad con su Dios y lo ha amado con todo el corazón, entonces desea ardientemente ese encuentro. Es más, siente la vida terrenal, la vida presente, como una pesadilla, como algo que debería ya pasar, y anhela con gozo el encuentro con su Dios. Para el alma del hombre justo, la noticia de que va a morir es una noticia la más alegre que puede encontrar en su vida. Se dice que el Papa San Juan XXIII, aquel Papa bueno, cuando el médico le dijo a su santidad que su enfermedad estaba ya queriendo llevarse su alma a la vida eterna, salió del consultorio o salió después del diagnóstico del médico con un gozo jubiloso y dijo: ¡qué alegría! Porque me han dado la mejor noticia, que ya voy a la casa del Padre. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando estaba a punto de morir y que en las noches tenía sus noches de dolor, sus pulmones se le estaban desintegrando, en una noche que tuvo una hemoptisia, o sea, un vómito de sangre, ella anhelaba que se hiciera día y que se esclareciera el día para certificar que era vómito de sangre, porque decía: está ya cerca la visita del amado. Sentía con gran júbilo el momento de poder encontrarse con el amado al deshacerse la morada terrenal. Para el hombre justo, el momento de encontrarse con Dios es un gozo indescriptible. Se dice que en los escritos que por ahí se encuentran de los testimonios de las religiosas que acompañaron a Santa Teresita en el último momento, en el éxtasis de amor, cuando voló su alma al cielo, que reclinó su cabeza y cerró sus ojos y su alma voló al cielo. Se dice que si hubieran tenido al momento, de alguna forma no pudieron hacerlo, no tenían la forma de haber tomado una fotografía, porque después de que su alma salió inmediatamente, como que se incorpora un poco su cabeza y tiene una expresión de júbilo tan grande, tan bello, que era la irradiación de la gloria de Dios en el rostro de Teresita, porque ya iba al encuentro del amado. El todo de su alma, que es el Dios de la vida, es el que abraza al alma que sale al encuentro de su Dios. Todos tenemos que vivir ese momento de encuentro. Dejemos que Dios nos abrace y podamos ir al encuentro del Padre, que eso es la gracia más singular que podemos tener. Decía el libro del Génesis 24:56, decía: no me demoren, ya que Yahvé ha conducido a buen término mi viaje, denme licencia de volver a la casa de mi amo. No me demoren, denme la gracia de llegar a la casa de mi amo. Yo quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que le pidamos a nuestro Dios la gracia de vivir en esa vida de santidad, de tal manera que, caminando en la fidelidad al amor de Dios, nuestro encuentro al final de esta vida sea un verdadero encuentro de gloria y de vida. Nuestra Señora, a la beata Alejandrina María da Costa, cuando le decía que pedía justamente que oráramos ante sus sagrarios con una hora de adoración ante la presencia eucarística, cuando Jesús decía que Él quería muchos guardias fieles que estén junto a los sagrarios para que no pasen en el mundo tantos y tantos crímenes, también nuestro Señor hizo una promesa. Dijo: para los que oren ante los sagrarios los jueves primeros de mes consecutivos, les prometo que les concederé todo lo que me pidan en la oración. Pero sobre todo, decía el Señor, y es una promesa, en la hora de su muerte
traeré a mi Santísima Madre para que los ayude en ese tránsito para llegar a la vida eterna. Para quienes adoran a Jesús en la Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo promete que traerá a su Santísima Madre, la Virgen Inmaculada, para que acompañe en ese momento del tránsito, y de seguro que con el gozo de la presencia de nuestra Madre Inmaculada y todos sus ángeles que le acompañan, aquella alma volará a los brazos del Señor con un gozo indescriptible, porque va a poseer para siempre al amado de su alma. El justo en la hora de la muerte es para él el supremo final, la hora suprema del final de su destierro. Entonces, aquel hombre contemplará a Jesús, que vendrá sonriente, radiante de gloria, con la corona del triunfo, para ponerle la corona sobre su cabeza, en sus manos para otorgarle la dicha eterna, y en todos sus santos que le acompañarán al cielo entre coros de alegría y de gozo, porque va al encuentro de su Dios, con la esposa quien amó mientras duró esta vida de lágrimas sobre la tierra. Y cuantos más dolores vivió el alma durante la tierra, mientras más vivió su inmolación, sobre todo hablo aquí en este momento de las almas víctimas, ellas que pudieron ofrecerse a lo largo de su vida, sacrificando con sus dolores la unión a Cristo crucificado, y se ofrecieron por la santidad de la Iglesia y por la salvación de las almas, sobre todo la santidad de los sacerdotes. Ellos serán llevados entre coros de gozo y de alegría al encuentro del Señor, para darles un lugar privilegiado en la gloria, porque las almas de los justos que vivieron una vida de victimado de amor, que se ofrecieron y se clavaron con Jesús en la cruz, tendrán un lugar de gloria especial en el cielo. Se dice, por ejemplo, y algo muy hermoso, no recuerdo en este momento exacto, que nuestro Señor le reveló en revelación privada, que las almas de los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes santos, que tienen a sus madres en el cielo, van a llevarse la gran sorpresa de que la madre de un sacerdote estará en un trono muy especial de gloria, al lado de la Santísima Virgen María, porque es la suerte de las almas de los sacerdotes. Una gracia muy singular, y esto es alegría para las almas de los sacerdotes, para que se animen las madres de los sacerdotes a orar por la santidad de sus hijos que han recibido la gracia de ser sacerdotes. El alma, entonces, cuando sale del cuerpo del alma de un justo, ensimismada de amor a Dios, atraída como por un imán irresistible, toma el vuelo y entonces es desposada por aquel que la redimió, al cual esposo entregó su vida. Y escuchará aquello que dice el Evangelio de San Mateo 25:34. Vengan los bendecidos de mi Padre, tomen posesión del reino que se les ha preparado desde la creación del mundo. Esa es la gracia más singular que le pedimos a nuestro Señor por intercesión de nuestra Madre Santísima y de sus santos. Pasemos a la muerte del hombre tibio. Es triste y doloroso para nuestro Señor que pueda haber almas que por su tibieza, como las vírgenes necias, pueden quedarse afuera del banquete. La tibieza es hija del pecado capital de la pereza. Es lamentable la suerte de las almas cuando viven en esa tibieza e indolencia, pues como eres tibio y no eres ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte con mi boca, lo dice el Señor tristemente por el texto del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. El Señor no acepta la tibieza. El hombre tiene que ser o frío o caliente. Te vomito de mi boca, lo dice por este texto del Apocalipsis. Terrible sentencia para el hombre tibio
que al llegar el momento de la muerte experimenta el fracaso de haber pasado su vida sin dar fruto, con las manos vacías, sin ningún aliento ni esperanza. Porque el que siembra en el terror o en la naturaleza pura, humana, de ella cosechará corrupción, pero el que siembra en el terreno del Espíritu, cosechará del Espíritu vida eterna, dice Génesis 6:8. Cuando el alma en la tibieza se deja enredar, pasa lo que le sucedió en la parábola del sembrador a aquel hombre malvado que sepultó el talento, y cuando le pidieron cuentas dijo: como eres tan exigente, sepulté mi talento. Y viene la sentencia. La sentencia es terrible, porque como no fuiste fiel, serás arrojado fuera, donde será el llanto y la desesperación. Hay un texto, desde luego, que ilustra la realidad que vive el hombre tibio. Su suerte al final de la peregrinación en esta vida es la experiencia de aquellas vírgenes necias que mencionaba hace un momento, que están ahí esperando la visita del amado, pero cuando ya se avisa que viene el amado, primero van a comprar el aceite, y cuando regresan de comprar el aceite para entrar en el banquete, ya no es tiempo, se cerró la puerta y se quedaron afuera. Es la suerte del hombre tibio, que puede llegar a quedar fuera del premio eterno porque no vivió la fidelidad al amor de Dios. La tibieza está en aquel hombre que dice: yo no tengo pecados, ¿qué pecados tengo? ¿Para qué me confieso? Ya me confesaré mañana, ya me confesaré pasado mañana, tal vez el próximo año, y se va llevando su vida y le puede llegar la hora de la muerte y se va sin el sacramento de la reconciliación y puede perderse eternamente. Es la suerte del hombre tibio que no cumple con sus deberes, no va a misa los domingos, no se acerca a la confesión, vive en unión libre en el matrimonio, no recibe la bendición del sacramento del matrimonio y dice: ya mañana, ya pasado, ya que tengamos dinero para hacer una fiesta, y así se va pasando el tiempo y llega el momento final y puede morir, y aquella persona se va a la condenación eterna irremediablemente. Pidamos al Señor que nos libre de ese terrible cáncer de la tibieza para el alma que muere en ese estado, terrible desgracia. Pero hay, finalmente, al final de este tema, voy a señalar algo muy fuerte y muy doloroso. Es la muerte del pecador empedernido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empedernido? Es el caso de las almas que se cierran totalmente a la gracia de Dios y no quieren, no aceptan la llamada de Dios a convertir sus almas a vivir en el amor de Dios. Es un dolor muy grande para el corazón misericordioso de Jesús. Es la pérdida de un pecador que se resiste hasta el último momento a la gracia divina. Esta es la muerte de quien vive en el pecado contra el Espíritu Santo, que es la negación total a aceptar la gracia de Dios. Es precisamente esa lucha de la gracia de Dios por conseguir la salvación del alma, pero el alma que se resiste permanentemente. Hay algunos testimonios, vivencias, que nos hablan precisamente de esta terrible realidad de la muerte del alma empedernida. Me parece oportuno aquí comentar un testimonio que me conmovió grandemente. En un pueblo, por respeto al lugar, no digo el lugar, pero me consta por testimonios de familias de ese pueblo, vivía una señora que practicaba un pecado que es abominable a los ojos de Dios,
que es el pecado de la brujería. Practicaba la brujería en grado muy, muy elevado, haciendo trabajos de daño para personas, etcétera, todo lo que es la brujería. A esta persona le llegó el momento final de su vida. Los vecinos de aquella señora, era una señora que vivía sola, habían fallecido sus familiares y estaba ella sola y había vivido en esas prácticas. A estas personas, vecinos, queriendo salvar su alma, le empezaron a llevar sacerdotes para que ella se reconciliara, se confesara. Y a cada uno de los sacerdotes los corría con graves insultos, negativas total. No quería para nada, no aceptaba la salvación, la confesión, la reconciliación. No quiso arrepentirse. Llegaba otro sacerdote y creo que fueron hasta 3 o 4 sacerdotes que le llevaron y a todos los corría con graves insultos. Llegó el final y al final ya de su vida, cuando llegó el momento de su muerte, los vecinos con mucha caridad se reunieron en torno a su cama para supuestamente ayudarle pues con muy buen espíritu a su trance final. Estaban orando y pidiendo a Dios por aquella alma, pero ella completamente cerrada, insultaba inclusive a las personas que estaban rezando, o sea, negada completamente a la gracia de Dios. Y se dice, comentaban varias personas muy serias que yo conocí, que cuando casi todos los que estaban ahí tuvieron la vivencia, la experiencia de ver cómo aquella señora, aquella pobre mujer, abría su boca de una forma desorbitante cuando llega el momento de expirar, y vieron cómo salía de su boca una serpiente, una gran serpiente muy horrible, y se empezó a enroscar en su cama. Todas las personas salen huyendo, asustadas de aquel espectáculo, de aquella visión, y comentando justamente lo grave que es cuando una persona se cierra a la gracia de Dios, cómo muere desesperado, muere en desatino y muere sobre todo con signos externos de una posible pérdida de su alma. Solo Dios lo sabe, nadie puede juzgar a nadie, no podemos juzgar el final de la persona, pero sí podemos ver que hay signos de la gravedad de un alma que se cierra a la gracia de Dios. En una parroquia donde me tocó estar, en un pueblo cerca de Guadalajara, esto es otro testimonio, me hablaron por teléfono de una casa donde estaba un señor gravemente enfermo, que fuera a auxiliarlo. Voy, era ya un poco tarde, por ahí cerca de las 12 de la noche, voy a ayudarle a este hombre a ver la posibilidad de que aceptara pues la unción de los enfermos, el auxilio final. Y aquel hombre estaba con muchas palabras muy hirientes y sobre todo insultativas, insultaba a todo el mundo y en un desatino, y cuando yo entro también me corrió, lárguese cura, hijo de esto y aquello, no quiero nada con usted. Y ya me habían dicho que habían llevado por la tarde a otro sacerdote, había pasado lo mismo, total de que no permitió en ningún momento ningún auxilio. Tuve que regresarme ya después de mucha lucha por poder ayudarle a aquel hombre, se cerró, y cuando al siguiente día por la mañana me enteré que había muerto, al parecer por ahí como a las 2 cerca de las 3 de la mañana, me comentaron un incidente que vieron y fueron testigos las personas que estaban ahí presentes, familiares y otras personas. Comentaron que la puerta de la calle se abrió, hasta después vieron que inexplicablemente, porque estaba cerrada con llave, pero esa puerta se abrió y se metió un perro grande que jadeaba como enyerbado aquel animal. Y ese animal llegó al borde de la cama donde estaba el agonizante, y ahí con señales de muerte, babeando el animal, quedó el animal muerto ahí al pie de la cama. Las personas dejaron de ver al agonizante,
que al parecer en este momento fue cuando aquel hombre murió, el perro también murió. Entonces, dejando a aquel hombre ahí, sacaron dos señores arrastrando al animal hacia la calle y lo dejaron a la esquina, que no estaba muy lejos de la casa, cerca a un bote de basura, y ahí dejaron al animal. Se volvieron nuevamente y más tarde un señor dice: ¿pero de dónde será ese perro? Se quedaron con la inquietud porque no lo habíamos visto por este lugar. Entonces se asoman para ver si lo llegaban a conocer al animal, y cuando se asomaron no había nada, no estaba ningún perro, o sea, como si se hubiera levantado y se hubiera ido, pero se lo llevaron muerto al lugar. Es otro signo, otra señal de los frutos que hay en torno de una persona, creo yo, que muere precisamente con el negativo total, con la negativa a la gracia de Dios. Hermanos, yo quiero terminar este momento que he hablado sobre la muerte tanto la muerte del justo, la muerte del tibio, como la muerte del pecador empedernido, con una oración que nos ayude precisamente a entender la importancia tan grave, tan grande que hay, el que pidamos por todas las almas, especialmente de aquellas personas que se cierran a la gracia de Dios. Oración a Jesús sacramentado para alcanzar la gracia de la gloria eterna. Dios no quiere la muerte del pecador, quede bien claro. Es un gran dolor del corazón de Dios cuando un pecador se cierra a su gracia y muere sin los auxilios, porque cerró su alma a la gracia divina. Yo quiero invitarles a todos ustedes para que esta oración después la puedan transcribir y puedan orarla ante Jesús sacramentado, para orar por todos y cada uno de los hermanos que llegarán al momento final, y para ello todos nosotros vamos a ser candidatos para recibir los frutos de esta oración cuando llegue el final de nuestra vida. Dirigida a Jesús sacramentado. Todos hacemos interiormente la oración. Mi glorioso Jesús sacramentado, creo firmemente que estás verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada hostia consagrada. Te adoro en todos los sagrarios de la tierra y confío en tu promesa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, en intimidad conmigo y yo en él. Gracias, mi Jesús, amado Jesús sacramentado, porque estoy seguro que si me alimento cotidianamente de tu sacramento de vida, que eres tú, no temeré la hora suprema de mi muerte, porque volaré a los brazos paternales de Dios, quien te verá en mí y quien a ti, que eres su Hijo amado, verá en mi persona al llegar a tu presencia. Este es el abrazo eterno que anhelo, por eso imploro tu gracia, para que, sellado mi alma y mi ser con tu preciosísima sangre y tu cuerpo, con el que fui alimentado en cada Eucaristía, vuele al cielo cuando termine este destierro y vaya a morar a tu casa, que es mi casa, que es mi patria, es la patria de todos, para la gloria de Dios, para lo que fui creado. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente tema.